Buenas tardes, queridos pastores, David y Cristina. Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy, desmenuzando un poco la palabra de Dios que ha dado Jorge, en Hebreo 4:9, que habla, dice así, como Jorge ya lo había leído, pero yo lo voy a leer porque esto, como dice la palabra, es viva y eficaz, la palabra del Señor. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, queda en reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosas creadas que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudos y abiertos, desmenuzando un poco la palabra de Dios que ha dado Jorge. En Hebreo 4:9, que habla, dice así, como Jorge ya lo había leído, pero yo lo voy a leer porque esto, como dice la palabra, es viva y eficaz, la palabra del Señor. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, queda en reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosas creadas que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudos y abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Queridos hermanos, me ha tocado mucho esta palabra porque el Señor en este pasaje de Hebreo 4:9 dice que Él va a guardar, dice, por tanto queda, dice. Entonces ahí dice que Él va a guardar un reposo para el pueblo de Dios, que Él va a guardar una paz para nosotros, porque el reposo podemos entender, así como dice la palabra, en paz. Y donde nosotros tenemos esa paz, a donde pensamos conseguirlo, nosotros esa paz solamente la podemos tener en su presencia. Por eso también dice Éxodo 16:26, dice, 6 días los recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, es el día de descanso. Es el día en donde tenemos que estar en la presencia de Dios. Es el día en donde tenemos que buscar más y más de Él. Y bueno, queridos hermanos, así también como dice que esta palabra, que la palabra del Señor es viva y eficaz, y más que la espada de dos filos, nosotros lo sabemos que la palabra del Señor nos sirve para rectificar y para aumentar nuestro conocimiento. En Éxodo 28 también dice así, acuérdate del día de reposo para santificarlos. Y Salmo 56:2 dice, todos los días mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí.
con soberbia. También el Señor nos habla acá en el día de reposo que nos tenemos que guardar para Él. Y no tenemos que estar buscando afrentar a nadie o enfrentar a nadie. Tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser prudentes porque Él habla de esta paz que Él nos da. El día de reposo nos habla de paz, nos habla de descanso, nos habla de buscarlo a Él en su presencia. Y bueno, queridos hermanos, esto quería compartir con ustedes desde lo más profundo de mi ser. También nos habla el Señor nos habla de muchas maneras y también nos dice de que guardemos el reposo en su presencia, ¿no es cierto? Y en Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo, ni de día ni de noche, lo que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto nos habla ya, queridos hermanos, desde hoy día hasta el fin. Aquellos que no estemos en su presencia, Él dice, el humo de su tormento, dice, sube por los siglos de los siglos y no tiene paz, o sea, que no tiene reposo, dice. No, o sea, que quiere hablar que no tenemos paz, que no vamos a tener paz ni de día ni de noche, lo que andemos, lo que no andemos con Él, lo que no caminemos con Él, aquellos que no le creamos, que no usemos su palabra como nuestras herramientas para tener paz. Bueno, queridos hermanos, es muy buena la palabra, es muy fuerte. Y bueno, queridos hermanos, que guardemos el reposo y busquémosle al Señor para que tengamos una paz interior y que esa misma paz podamos dar a nuestros hermanos que necesitan. Amén.